Hola, buen día alumnos, bienvenidos a la quinta clase de habilidad verbal del curso de Comipems. Sean bienvenidos y bienvenidas. En este caso vamos a continuar con el temario. Estos son los temas que hemos estado viendo. Vimos sinónimos, antónimos, analogías, oraciones incompletas, eliminación de oraciones, término excluido, plan de redacción, conectores gramaticales, comprensión lectora. Y dentro de la comprensión lectora estábamos dentro de los tipos de texto. Vimos algunos de ellos, ¿ok? Como vimos el argumentativo, el narrativo y ya. Entonces, prácticamente de lo que tenemos que revisar son estos temas. Tenemos que ver que dentro de los textos tenemos diferentes tipos. Siempre vamos a tener muchos tipos de textos, los cuales van a tener fines completamente distintos entre sí. Principalmente de los que vamos a ver y hemos estado viendo los podemos dividir en dos, literarios y no literarios. ¿Qué quiere decir literario? Que justamente tienen como un trasfondo artístico, mientras que los no literarios pues tienen otro sentido. Entonces, dentro de los tipos de textos literarios encontramos los narrativos. De hecho, vimos que son los textos narrativos. Recordemos que son estos textos que van a llevar una redacción de acciones que lleva a cabo uno o más personajes, recreando prácticamente todo lo que es un escenario. Entonces, la característica principal de este tipo de textos narrativos es que va a tener una mayor predominancia de verbos. Es decir, como describe las acciones que están desarrollando prácticamente sujetos o personajes en la historia, describe las acciones, generalmente en orden cronológico, y pues contaba con tres partes, que era justamente el inicio o planteamiento del problema, el clímax o desarrollo, y por último teníamos el desenlace, donde justamente en el planteamiento del problema, planteamiento o inicio, lo que hacemos es introducir a los personajes. Prácticamente decir quiénes son, dónde están, por qué están ahí, etc. Dentro del clímax o nudo o desarrollo, lo que vamos a tener es el desarrollo de un problema principal. Un problema por el cual van a pasar los diferentes personajes de toda la historia. Entonces, prácticamente ejemplos, recordemos, son cuentos, fábulas, leyendas o mitos. Y si ustedes se ponen a pensarlo, pues sí, son prácticamente historias que van a contar acciones que fueron llevadas a cabo por ciertos personajes. Por ejemplo, de un cuento se pueden acordar de Caperucita Roja, de Pedro y el Lobo. Son prácticamente acciones descritas de cosas que ocurrieron a los personajes. Por otro lado tenemos fábulas que nos dan una enseñanza dentro del desenlace, las leyendas que también tienen un trasfondo cultural y los mitos donde prácticamente quieren dar una respuesta a lo que acontece en los días de hoy, a darle una respuesta a un fenómeno más bien. Y bueno, estos otros textos no los vimos y de hecho no los tomamos en cuenta mucho, pero son el lírico. Prácticamente es dentro de los textos literarios, canciones, poemas, odas. Prácticamente aquí va a predominar el uso de adjetivos. Y el dramático, que son prácticamente obras de teatro, donde se van a redactar guiones de lectura, guiones de una historia para desarrollarla. La diferencia entre un texto dramático y un narrativo, pues prácticamente es que el dramático tiene una descripción completa de qué tiene que hacer cada uno de los personajes. Cada uno tiene una acción o una acotación principal que tiene justamente que cumplir. Por otro lado tenemos los no literarios. Justamente no tienen este trasfondo cultural, trasfondo artístico, entonces son no literarios. Pueden clasificarse como informativos,
que justamente nos van a dar información, como las noticias o las biografías, que se van a centrar en darnos hechos, cosas que sí pasaron, tal cual pasaron, sin meter más. Tenemos instructivos como las recetas, manuales de uso, que vamos a ver justamente hoy, y el normativo, que son reglas, decretos o reglamentos, como las leyes. ¿Ok? En general se dividen los textos en literarios y no literarios. Si tienen que ver con un trasfondo más artístico, como artes de cuentos y poemas, canciones, obras de teatro, entra dentro de los literarios. Mientras que los no literarios se van a centrar en dar instrucciones, en exponer un tema, sin incluir pues figuras que lo hagan ver como bien. Simplemente te están dando hechos y cosas que tienes que hacer. Ok, entonces ya estuvimos viendo algunos textos. Hoy vamos a retomar lo que es un texto expositivo. Un texto expositivo va a ser esta clase de textos en donde nosotros vamos de forma objetiva a dar una opinión. Bueno, no una opinión, vamos a presentar de forma objetiva hechos, ideas y conceptos. La finalidad como tal va a ser informar o establecer un tema o varios de conversación, pero únicamente presentando de forma objetiva hechos, ideas y conceptos que pueden ser de tema de interés general para el público que no tiene conocimientos previos. Pertenecen, por ejemplo, a este tipo de temas van a pertenecer, por ejemplo, ustedes pueden recordar cuando han expuesto en clase. Son esta clase de temas expositivos que han expuesto. Han expuesto a lo mejor de biología, de historia, de formación cívica y ética, de diferentes materias, siempre buscando como información verídica, información que le vamos a compartir tanto a nuestros compañeros como al profesor. Información que tiene que estar bien fundamentada y que no tiene que incluir puntos de vista, porque lo único que queremos hacer es exponer algo para que informemos a las personas del grupo al que le estamos exponiendo acerca del mismo. Esa es la función de un texto expositivo. Prácticamente el llevar a cabo una exposición de un tema sin meter de lleno lo que es una opinión. En general, este tipo de textos lo vamos a encontrar en las conferencias, los libros de texto, artículos periodísticos, reseñas, entre otros. Prácticamente lo que van a buscar, por ejemplo, en las conferencias es dar a conocer un nuevo tema de ciencia, de la vida, de cualquier tema del que trate la conferencia. Los libros de texto. Sus libros de texto que han utilizado y que utilizarán, en general no van a dar nunca un punto de vista, simplemente van a contener información relacionada con el tema. Simplemente eso. También los artículos periodísticos. Los artículos van a tratar de detallar los hechos ocurridos y las reseñas lo mismo, dar una crítica objetiva con hechos, ideas y conceptos de lo que ocurrió con algo. Entonces, generalmente se va a establecer como un discurso oral, generalmente, pero no es del todo absoluto. Entonces, estos textos expositivos van a ser estos que van a establecer un tema o argumento que nos va a proporcionar un discurso oral. Lo vamos a decir de forma hablada, que va a contener algunos argumentos y pues vamos a exponer los temas. Entonces, podemos tener también dentro de estos textos textos expositivos especializados con los cuales justamente se va a pretender no informar,
sino hacer comprender más bien aspectos como de un tipo, como el científico. Entonces, en este tipo de casos que son especializados, requieren una persona especializada, como que tenga mayor profundidad, mayor amplitud en los conocimientos del área. No simplemente que sea una persona, pero que no simplemente que sea una persona, sino que sea una persona especializada en ese tema, tal vez en medicina, tal vez en ciencia, tal vez en ciencias sociales, entre otras cosas. Entonces, requiere mucha información, muchos argumentos en general. A este tipo de textos, que son los especializados, podemos meter los textos de índole científica, que justamente lo que hacen es exponer un punto de vista que la persona ha encontrado, ha comprobado y quiere justamente que se revise y que todos conozcan. También tenemos textos de índole jurídica, que de igual manera lo que te exponen es lo que está sucediendo, lo que debes y no debes hacer. Los humanísticos también, ¿ok? Entonces, esta clase de textos son textos expositivos. Ahora, este es un ejemplo de texto expositivo. Dice, texto número 1. Revisas tu smartphone cada 5 minutos. ¿Has tenido vibraciones fantasmales? Bueno, fantasmas. ¿Te llevas tu celular a la mesa e incluso hasta el baño? Si es así, seguramente perteneces a las millones de personas que padecen nomofobia. El término surgió como abreviatura de No Mobile Phone Phobia, durante un estudio realizado por la empresa inglesa de investigación demoscópica YouGov para señalar la ansiedad y angustia que produce el estar sin celular. Si vemos este primer párrafo con las preguntas, generalmente es una forma de llamar la atención, como decir, hacer pensar al receptor como de, no, pues sí soy la persona que revisa su smartphone cada 5 minutos, que ha sentido vibraciones fantasmas, etc. Entonces, con estas preguntas de inicio, enganchan a la persona para que quiera seguir con la lectura. Angustia que produce el estar sin celular. Párrafo 2. Si bien la denominación fobia podría ser incorrecta, un estudio conducido por el psicólogo Richard Balding de la Universidad de Worcester en Reino Unido reveló que, efectivamente, el uso constante de estos aparatos aumenta los niveles de estrés, lo que a su vez incrementa los comportamientos compulsivos, como el buscar incesantemente nuevas alertas, mensajes y actualizaciones. Durante el experimento, se les aplicó un cuestionario y una prueba psicosomática de estrés a 100 participantes, entre ellos estudiantes universitarios y empleados de diversas categorías y ocupaciones. Se confirmó la existencia de un círculo vicioso. Si bien las personas adquirían el smartphone para manejar su carga de trabajo, una vez que el aparato extendía virtualmente su vida social, la angustia y el estrés se disipaban. Entonces, hasta aquí llevamos una explicación que, bueno, nos introdujeron el tema, que van a hablar sobre la fobia o el uso excesivo del celular. Nos explicaron quién fue la persona que empezó a estudiarlo, el estudio donde se hizo, y aquí nos están explicando en qué se basó el estudio. Nos están exponiendo el tema, la investigación. Este es un texto más de índole, un reportaje como de índole científica. La inhabilidad de apagar el celular, el tenerlo siempre a la mano, el asegurarse de que nunca se acabe la pila y el miedo a perder la señal son algunos síntomas de quienes sufren altos niveles de estrés. En México existen más de 190 millones de smartphones. El 72% de los usuarios no salen de su casa sin su celular, según un informe realizado por Google, la consultora Ipsos y Mobile Marketing Association. Entonces, aquí nos da un argumento, o sea, es como un texto argumentativo prácticamente, pero que nos está fundamentando con otros hechos, en donde México nos está aquí diciendo
la información que obtuvieron que el 72% de las personas no suele salir sin su dispositivo electrónico. Entonces, de esta clase de temas que son como expositivos, lo que nos pueden preguntar es como tipo examen de biología, de química, de cualquier otro tema, ¿no? De lo que acabas de leer, ¿qué entendiste? Prácticamente sería la pregunta obligada. De lo que acabas de leer, ¿qué entendiste? ¿Cuál es el tema central del texto? Entonces empezamos a leer las preguntas principales. La preocupante proliferación de smartphones en México. La nomofobia o estrés ocasionado por el uso de celular. El estrés asociado al uso compulsivo de tecnología digital. La sensación de vibraciones fantasmas en el smartphone. El uso necesario de teléfonos inteligentes en la actualidad. ¿Cuál de estas 4 opciones nos habla el texto? Ustedes son libres si quisieran pausar el video en este momento y regresarse a leer el texto de nuevo. No hay ningún problema. Pueden pausarlo y regresarse. En general, aquí, de estas 4 opciones, ¿cuáles son? La preocupante proliferación de smartphones en México. De hecho, ni siquiera nos hablaron mucho de eso, solo dijeron cuántos había y listo, no hicieron una relación de si eran muchos para que fuera una proliferación preocupante. De la nomofobia o estrés ocasionado por el uso de celular. El simple hecho de utilizar el celular causaban nomofobia o estrés. El estrés asociado al uso compulsivo de tecnología digital. La sensación de vibraciones fantasmas en el smartphone o el uso necesario de teléfonos inteligentes en la actualidad. Justamente si leemos bien detalladamente de nuevo el texto y de nuevo las preguntas, o de manera inicial, nos daremos cuenta que la respuesta es la C. El estrés asociado al uso compulsivo de tecnologías digitales. Entonces, recuerden que simplemente no porque tenga las palabras que estoy buscando, significa que va a decir lo que estoy buscando. ¿Ok? Puede tener las palabras estrés, tecnología, nomofobia, por ejemplo, nomofobia, estrés y uso de celular, pero no están bien relacionados. ¿Por qué? La nomofobia o estrés no es ocasionado únicamente por el uso del celular, sino es una condición asociada al uso compulsivo de tecnología digital, la C. ¿Ok? Vamos a marcarla para que vayamos viendo cuáles son. C. La número 2. Determine la idea principal del texto. El tema central es este, no van a hablar del estrés asociado al uso compulsivo. Determine la idea principal. ¿Cuál es nuestra idea principal y que se pasan repitiendo en todo el texto? Que, letra A, el 72% de los individuos jamás olvida salir sin teléfono celular en México. Eso es en lo que se centra el texto. Quienes usan smartphones buscan que registre nuevos mensajes. El nombre nomofobia surgió abreviando la frase no mobile phone phobia. Los jóvenes son incapaces de dejar inactivos sus teléfonos celulares, o la nomofobia es el estrés ocasionado por el uso compulsivo del celular. ¿Cuál de estas 4 ideas que les acabo de leer y están leyendo ustedes sería la opción correcta? Justo, la nomofobia es el estrés ocasionado por el uso compulsivo del celular. Es la idea que se repite y se vuelve a repetir en párrafo con párrafo. Tal vez no de manera explícita, pero sí de manera implícita, ahí escondida en cada uno de los párrafos. Número 3. En el texto, la palabra disparar implica el desarrollo de un proceso. Si nosotros nos regresamos a ver dónde estaba, dónde estaba esta frase, vamos a ver podemos identificar a través de leer el contexto a su alrededor a qué se está refiriendo la palabra. Podemos buscar un sinónimo.
un sinónimo que nos ayude a entender qué significado está dándole ahí. Por ejemplo, está en el tercer párrafo al final de la línea. Si bien las personas adquirían el smartphone para manejar su carga de trabajo, una vez que el aparato extendía virtualmente su vida social, la angustia y el estrés se disparaban. ¿A qué le suena este término de disparar? A gradual, fue algo gradual, armónico, acelerado, cáustico o complejo. Aquí podemos hablar de que es acelerado, porque disparar, cuando nosotros vemos películas de cómo disparan armas, estas son rápidas, aceleradas. No vamos a tener que esperar tiempo para ver cómo se está disparando el arma o qué generó el arma, sino simplemente sucede. Sucede en 5 segundos, menos de 5 segundos probablemente. Sucede tan rápido que no vamos a saber qué ocurrió o qué pasó o por qué quedó de esa manera. Nunca lo vamos a saber porque va a ser como muy rápido. Y de hecho tiene ese mismo sentido en este caso con el término disparar, acelerar. Cáustico no sería, porque cáustico sería como de causa. Complejo, pues es algo complejo, sí, pero no es el sentido que estaba dando en esta oración la palabra. Gradual, pues no tenía mucho sentido que fuera gradualmente aumentando. Y bueno, hasta aquí. Ahora, tenemos que hablar de lo que son los textos argumentativos. Estos son otro tipo de textos en los cuales pues prácticamente tenemos que vincular ideas. ¿A qué nos referimos con vincular ideas? Pues empezarlas a hilar, hacerlas como prácticamente hacer como tomar diferentes ideas, que el agua está limpia, no sé, que el agua sabe rico, entre varias ideas que tengan relación entre sí y que justamente nos puedan dar un sentido a ese conjunto de oraciones y decir y formar nuestra opinión propia. Prácticamente de eso se va a encargar un texto argumentativo. Va a tener como objetivo expresar opiniones, debatirlas. ¿Para qué? Para que podamos persuadir a la otra persona que esté en contacto con nosotros. Es como cuando se ponen a argumentar de por qué las papitas son lo mejor del mundo o por qué deberían comer sándwiches porque a ustedes les gusta en lugar de lo que quiere la otra persona. Entonces, en este caso, el autor de quien esté redactando este texto argumentativo, pues prácticamente lo que va a querer o quiere lograr con este texto es demostrar una idea o tesis o combatir una idea que antes había sido expuesta por alguien más, pero con la cual él no está de acuerdo o está proponiendo algo totalmente opuesto. Entonces, se llama texto argumentativo porque utiliza argumentos, comentarios, tratados, prácticamente. Esos son los argumentos, hechos, información verídica que puede sustentar mi punto de vista y todos los puntos que yo expongo simplemente porque es válido para toda la población, para toda la población y sociedad científica. O simplemente porque si yo se los expongo a una persona, estos argumentos van a ser tomados para bien y la persona prácticamente podría hacerla cambiar de opinión. Eso es una persuasión y el objetivo principal de un texto argumentativo, hacer que la persona con la que estamos hablando cambie de manera paulatina, radical o como sea, de ideas y que empiece a pensar como yo o que al menos empiece a tomar mis ideales, mis formas de pensar en cuenta. Por eso la vinculación de ideas, opiniones, rebate de argumentos o expresarlos o hacer comentarios o tratados va a ser parte de los textos argumentativos.
En los textos argumentativos prácticamente es un debate, un diálogo entre dos personas, de las cuales prácticamente entre ellas mismas están dando puntos de vista pudiendo ser similares, opuestos, que le dan la explicación uno al otro y que justamente nos ayudan a complementar, pues esto de argumentar, discutir con otra persona nos sirve para aumentar nuestros argumentos, sustentar más nuestras ideas, el poder aprender de las otras personas, porque no solo se trata de ganar, sino de aprender de ellas. Entonces, generalmente se tiene que dar entre dos personas mínimo. Y como ustedes podrán ver ahora que es periodo así como electoral, podrán notar esos debates o buscar debates en internet de índole política. Se darán cuenta que son personas que prácticamente entre ellas se están exponiendo puntos de vista. Y a la vez hay personas que de manera errónea empiezan a atacar directamente a las personas, tal vez no de manera física, pero sí de una manera psicológica las empiezan como a atacar, simplemente por no llevar o no, sí, no llevar o no pensar los mismos, la misma ideología que el resto de las personas con las que está rodeada, ¿ok? Y bueno, dentro de este texto argumentativo lo que se busca es persuadir a través del sustento en ideas de otros autores. Estos son argumentos, exponer con claridad de ideas, etc. ¿Cuál es la diferencia entre un argumentativo y un expositivo? El expositivo solo nos va a dar ideas, con argumentos, claro, pero solo ideas. Mientras que el argumentativo nos va a meter argumentos. El yo digo esto y lo digo porque ocurrió esto antes. Hay una referencia previa de la cual vamos a estar hablando y que hace de manera más consciente el hecho. Dentro de las características que tenemos que contemplar aquí para el texto argumentativo, son prácticamente, su función principal es presentar una idea con la finalidad de convencer, exponer un tema y postura respecto al mismo. Los argumentos están lógicamente elaborados y utilizan un lenguaje claro y conciso. Tenemos que manejar esta información para que cumpla con su finalidad, convencer. Exponga un tema y la postura al respecto del mismo. Nuestra postura aquí sí la podemos exponer. Y que los argumentos estén organizados para que de esta manera pueda ser entendible para las demás personas y podamos convencer a las personas a través de nuestros argumentos. También vamos a tener lo que es el texto, bueno, dentro del texto argumentativo tenemos varios elementos. Uno de ellos es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Cada una de estas partes va a cumplir de igual manera como en el texto narrativo una función muy precisa. Por ejemplo, estos son los tres elementos del texto argumentativo. En la introducción nosotros vamos a prácticamente hacer una introducción al tema. Es decir, que vamos a hacer una pequeña exposición sobre el tema, utilizando palabras que tienen que captar la atención de la otra persona, justo como acabamos de ver en el ejemplo del texto expositivo. Tenemos que llamar de una u otra manera su atención para que escuche nuestros argumentos y lo podamos convencer. Entonces, en la introducción vamos a hablar prácticamente del tema. Le vamos a decir, pues, de qué vamos a hablar. Somos el equipo 8 y les vamos a hablar de del chocolate. Y entonces es cuando empiezan a introducir su tema. Así brevemente para captar la atención de las personas. En el desarrollo, lo que se va a hacer es utilizar razonamientos. Estos argumentos que se sacan de las personas, bueno, de nuestros propios ideales, ya sea por lo que pensábamos previamente, lo que pensamos ahora o lo que pensaremos en el futuro,
y conjuntarlo y hacer una sola oración que resuma todo. De yo pienso que esa persona es culpable por esto, esto y aquello. Aunque realmente las cosas no me consten o no sea algo así como 100% verificable, nosotros lo vamos a poder, podemos emitir un juicio de si creerlo o no con base en nuestras experiencias previas. Bien, hasta ahí vamos bien, que es el desarrollo. Y bueno, en la conclusión lo que vamos a hacer es exponer de manera concreta la tesis. ¿Qué es la tesis? La tesis es el punto de vista que queremos defender. Tal vez si la persona está a favor del aborto, esa es su tesis, que está a favor del aborto. Si está en contra del aborto, esa es su misma tesis, está en contra del aborto. Entonces, son con estos temas un tanto sensibles o difíciles de llevar a cabo en una argumentación, pero bueno. Entonces, esa es la tesis. La antítesis sería lo opuesto a lo que yo estoy proponiendo o lo que está proponiendo cierta persona. Y esta tesis va a ser el planteamiento general. Vamos en la conclusión a exponer de manera concreta esta tesis del planteamiento general, o en otras palabras lo que vamos a hacer es que la argumentación, llevar a cabo guiar que la argumentación principal que se empezó a desarrollar justamente en el desarrollo, lo que va a hacer es que va a ir finalizando y mostrando cuál es la postura final de la persona, del autor o de las personas que están en ese momento trabajando. Y listo. Entonces, dentro de las herramientas que suelen utilizar los textos argumentativos son herramientas discursivas. ¿Qué son discursivas? Pues justamente con el diálogo. Esto es que esta clase de textos, como les había comentado en algún momento, los textos no necesariamente son escritos, también pueden ser de índole oral, justamente aquí como la argumentación. Generalmente son momentos de comunicación oral. Dentro de las herramientas discursivas, vamos a utilizar, por ejemplo, la definición, donde justamente vamos a exponer el significado de conceptos para confirmar algo. Como decir, decir que la fertilización in vitro es un proceso genético en el cual ocurre esto y aquello. Eso es lo que estaríamos haciendo en la definición, de acuerdo con la RAE, de acuerdo con el Instituto de Ciencias de no sé algo. En esos momentos, cuando establecemos esa definición, estamos concretando algo. Estoy basando mi definición de que la fertilización in vitro está bien, está mal, o deberíamos promoverla o deberíamos prohibirla. La estoy basando en esta definición, por eso debes de creerme. A mí debes de cambiar tu forma de pensar porque tengo buenos fundamentos. La comparación. Vamos a aplicarla para hacer más comprensible una idea. Haciendo una analogía, justamente, comparar las cosas y redactándolo de una forma distinta, para que de esta manera las situaciones que van a ser como análogas, es decir, van a tener cierto grado de similitud, pero van a ser totalmente opuestas, pues prácticamente nos ayuden a compararlos. Como, no sé, hacer una analogía como la veíamos de las herramientas que va a utilizar un pintor con las que va a utilizar un escritor. Son tal vez en un cierto modo completamente distintas, pero al menos en este caso de la comparación sí tienen que tener cierto grado de similitud para que las personas no piensen que nos estamos yendo o estamos argumentando desde otro lado porque no tiene nada que ver el tema. Y bien, eso es con la comparación. No lo anoté aquí, pero hay otro que se llama la cita. ¿Qué es una cita? Ustedes habrán citado, parafraseado, etcétera, etcétera.
Una cita literalmente es poner entre comillas un dicho, algo que una persona dijo, una persona que justamente debe de tener autoridad en el tema. Que si estamos hablando de justicia y lo que estamos citando lo dijo Juanito el mecánico, pues lo puedo tomar como ejemplo, pero no me va a servir para sustentar completamente nuestro argumento. Lo que sí podría servir es a hablar de un filósofo que está en los sistemas de justicia o justamente del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Podemos hacerlo porque tienen cierta autoridad dentro del área o el tema de interés, siempre y cuando sea por alguien de mayor autoridad y que mayor autoridad dentro del tema se pueda hacer, siempre y cuando se emplee con toda seriedad y se le dé los créditos correspondientes. No simplemente voy a transcribir la oración y ya, porque eso puede caer, puede traer problemas jurídicos porque justamente se considera plagio, es un delito, entonces pues para que tengan cuidado. Siempre buscar la manera de cómo citar los textos, las citas, quién dijo qué y cómo lo dijo. También podemos parafrasear, pero también tenemos que justamente citar quién lo dijo y cuándo y en dónde. Y por último tenemos la ejemplificación, que va a ser la herramienta más cotidiana o la más utilizada, porque nos va a dar ejemplos de lo que se afirma. Es decir, vamos a poner ejemplos de si hablamos de por qué la fertilización in vitro, por qué el aborto, tenemos que dar ejemplos que justamente guían a la persona de manera emocional más que nada, o para que vea la situación de manera un poco o la sienta un poco más cercana y la vea y analice en ese momento qué se puede hacer o qué no se puede hacer o por qué tu argumento o el argumento de la otra persona es más válido. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, tenemos este breve texto que nos habla de la diabetes y la importancia de una dieta saludable. Es ejemplo de un texto argumentativo, entonces va a tener argumentos a lo largo de toda la narración. Entonces, muchas personas creen que la palabra dieta implica comer menos y solo aquellas comidas que no nos gustan. Se trata de un prejuicio que impera en gran parte de la sociedad. Sin embargo, dieta realmente significa la manera en que una persona se alimenta. Algunos tienen una dieta saludable y otras no tanto. A quien no le gusta comer todo lo que quiera, sin tener que preocuparse de saber cuántas calorías tiene un determinado alimento. Sin embargo, si abusamos con una dieta poco nutritiva, los resultados para nuestra salud pueden ser graves. Una de las consecuencias de una mala alimentación es la enfermedad conocida como diabetes. Aquí empezamos a introducir el tema y nuestra tesis. Se trata de una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo y lo peor es que hasta ahora no se ha podido encontrar alguna cura para este mal. La diabetes, en la definición de la OMS, Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Dicha organización estima que existen más de 300 millones de personas afectadas, de entre las varias recomendaciones que hace la OMS para prevenir la diabetes, rescatamos la que habla de alcanzar y mantener un peso corporal saludable. Es decir, mantener una dieta equilibrada es una excelente forma de luchar contra la enfermedad. Algo que estamos viendo aquí, literalmente aquí está, entre comillas, alcanzar y mantener un peso corporal saludable. No simplemente pusieron alcanzar y mantener un peso corporal saludable, sino de entre varias recomendaciones que hace la OMS, ¿quién dijo esto? La OMS. Para prevenir la diabetes rescatamos la que habla de alcanzar
y mantener un peso corporal saludable. Aquí lo vemos. Es decir, mantener una dieta equilibrada en una excelente forma de luchar contra esta enfermedad. Y listo. Entonces, a lo largo del texto nos están exponiendo que, primero, que tenemos una muy mala alimentación las personas, muchas personas. En segunda, que esa falta de alimentación o carencia en la alimentación lo que está generando es justamente una enfermedad secundaria que se llama diabetes y está justamente afectando a más personas y a las personas que tienen una mala dieta. Entonces, prácticamente nos describen qué es la diabetes para que entendamos con el concepto. También nos mantienen al tanto de lo que hacen ciertas personas y por qué lo hacen para justamente ayudarlos con este problema que tienen. Entonces, ahora pensando un poco en la clase de preguntas que nos podrían hacer sobre un texto argumentativo, probablemente nos van a preguntar sobre las posturas. Entonces, hay que saber identificar cuál es la postura que está teniendo el autor ante ese problema, si está a favor o está en contra, si dice que está bien diagnosticado tal cosa o está mal diagnosticada, y justamente irlo guiando por ahí para ir teniendo una mayor noción de cuál es la tesis, cuál es la idea principal que está defendiendo el autor. ¿Cuál podría ser la antítesis? Pues justamente la idea totalmente opuesta a lo que está diciendo. También debemos de identificar datos, cifras, citas que nos está dando, porque justamente esos son nuestros argumentos y esos argumentos nos van a ser bastante útiles para identificar qué, por qué y cómo es que esa persona cree que es válida su opinión en ese sentido y que debería ser adoptada por las demás personas. Entonces, esas son las cosas que debemos estar tomando en cuenta en todo momento que se pueda, para lograr identificar las ideas. También nos van a poder preguntar acerca del tema, de si es un tema de que ustedes pueden opinar, por ejemplo, también. No sé qué otra cosa podrían preguntar, pero bueno, en general en todos los tipos de texto lo que les van a estar pidiendo es extraer información muy precisa sobre cada uno de los temas, ¿ok? Muy precisa. Tal vez en algunos casos, por ejemplo aquí en el argumentativo sería un poco más sencillo poder identificar los argumentos. De ahí ya vienen totalmente redactados. Como cuando decía que pues es un problema, que nadie come bien, etcétera, etcétera. Pero también lo más complejo de esto va a ser, en algunos casos, porque no viene tal cual escrito, identificar la tesis o la idea principal que quiere identificar el autor. Pero el preguntándonos qué es lo que más se repite en todo el texto, podemos llegar a la conclusión de qué están hablando, por qué están hablando de eso y por qué es importante o qué tiene que ver con la tesis que justamente estoy proponiendo en este momento o el autor está proponiendo. Bien, entonces, de nuevo, una de las mejores estrategias durante la comprensión lectora es leer primero las preguntas y después pasar al texto, ¿ok? Esa es una de las mejores opciones. O también leer el texto de una vez y después ver las preguntas y prácticamente nuestro cerebro va a decir, esto podría estar aquí en el primer párrafo, esto podría estar aquí, esto lo leí por acá y de esa manera ir asociando dónde están las respuestas. Cualquiera de las dos técnicas nos podría funcionar bastante durante el examen, aunque la que ha mostrado o es más sencilla de aplicar es primero leer las preguntas porque así estamos atentos a la información que queremos extraer y de esa manera la podemos estar aplicando. ¿Ok? Hasta aquí quedaría la clase del día de hoy, chicas, chicos. Espero que les estén gustando las clases, que estén teniendo como una buena retroalimentación de esto sobre sus temas que ya habían visto durante la
primaria, secundaria, entonces que estemos reforzando completamente los conocimientos. Si no, de todas formas, estos temas se van a seguir tocando durante las sesiones de Zoom. Hasta aquí ya hemos visto temas sobre los tipos de texto, sobre habilidades verbales, como el identificar antónimos y sinónimos, y son temas que constantemente tenemos que estar practicando. Por ello, sigue siendo muy recomendable el que puedan seguir leyendo libros, textos, noticias, incluso periódicos, si así ustedes quieren, donde puedan seguir reforzando temas, aumentando vocabulario, etc. Hasta aquí la clase del día de hoy, chicas, chicos. Espero que tengan un excelente día, tarde, noche. Y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias por su atención.